Continuamos con Yuilan, que le reclamaba a Erta que porque todos los demás pueden ir al otro mundo a nivelar de forma segura y él no. Ya que, si no lo hace, su madre le preguntara que por qué no va al otro mundo. Erta le responde que simplemente le diga que no tiene nada nuevo que aprender y que es posible que él vaya al otro mundo solo si se convierte en un ser superior e incluso puede ir al cielo, estando al mismo nivel de los ángeles. Yuilan se queda pensativo, que, si logra eso, él podrá ver de nuevo a Lita. Y Erta lo observa, diciendo que ellos parecen tener una relación a distancia, y ella es como su mensajera del amor. Donde ella le dice que entrene duro, que así podrá ver a su amada, que esto solo será por 1000 años. Ya en el comedor, en las noticias se indica que todo el país y el mundo han entrado en un estado de alerta máxima, por lo que toda actividad no indispensable queda suspendida. En lo que los militares se encargan de los monstruos. Yuila le dice a sus padres que deberían ir al otro mundo para nivelar, siendo el padre el primero en irse. La madre le pregunta que si él era la persona que cazaba monstruos con la máscara. A lo que él responde que sí. Su madre le dice que tenga cuidado, ya que los monstruos son peligrosos y aterradores. Pero que sobre todo desconfíe de las personas, ya que ellas pueden ser más malvadas. Y con eso dicho se marcha al otro mundo. Yuila se queda lavando los platos. Y Erta le dice que tiene que ir a los cielos para conseguir una nueva misión para él, despidiéndose. Después de eso Yuilan se encontraba en su taller trabajando con los materiales de monstruos que tenía, diciendo que cuánto tiempo tardara en crear un nuevo equipo. A lo que alguien atrás de él, le responde que puede hacerlo más rápido con magia. La cual era Erta, pero ahora estaba en su tamaño normal. Sorprendiendo a Yuilan. La cual le dice que tome su mano, que le dará su recompensa. Aparecen varias ventanas, las cuales Yuilan observaba, las cuales le daban nuevas misiones, aumento de estadísticas y su recompensa, que era la llama eterna, una llama que crecería junto a él. Y que este fue un regalo que Lita envió para él. Erta le comenta que su misión ya está activa, la cual es crear una mazmorra. Esto deja a Yuilan desconcertado. Y Erta continúa, que la mazmorra es necesaria para poder atrapar a los animales de la tierra, ya que estos evolucionaron cuando la tierra se detuvo. Y que él es el único humano con la habilidad necesaria para crear esto. Que tendrá el apoyo de los cielos, brindándole los materiales, herramientas y planos necesarios para su creación, además que ambos ganan, ya que los monstruos ya no atacarán las ciudades. Yuilan pregunta que cómo creara mazmorras con eso. Erta le dice que él solo necesita crear trampas que atraigan a los monstruos a las mazmorras. Con esto dicho Yuilan comienza a trabajar en su trampa para la mazmorra. Y este era observado muy atentamente por Erta, preguntándose si es así como se sentía Lita al estar con él por 1000 años. El proceso es completado en 5 horas, lo que sorprende a Erta, ya que la trampa es perfecta y es aún más sorprendente que fue hecha por manos humanas. Ella comenta que solo falta agregarle la Maná Craft, y que para ello necesita la ayuda de otros ángeles, y diciendo que Lita no está entre ellos. Los ángeles llegan para ayudar, con Yuilan observándolos, pensando que si todos los ángeles siempre son hermosos. Es sacado de sus pensamientos por Erta, ya que iniciarían el proceso, donde ellos darían el maná, y él solo tiene que establecer la voluntad para la trampa de monstruos. El proceso inicia, donde Yuilan sufrió debido al intenso maná de los ángeles, donde tuvo que concentrarse al máximo para no desmayarse, y al final logra terminar la trampa en el primer intento. Lo que sorprende a los demás ángeles. Y ellos lo felicitan. Todos salen y van al lugar donde instalaran la trampa, con Erta activándola, donde todos los monstruos que atacaban la ciudad, se detuvieron y miraron a la misma dirección, yendo a ella de inmediato. Donde Yuilan miraba y a la vez reflexionaba del poder que tiene Dios, ya que ellos solo son marionetas. Y para liberarse de esto debes de ser fuerte, para que nadie pueda controlarte y para obtener tu propia libertad. Al día siguiente en las noticias, se hablaba del movimiento inusual de los monstruos y que varias mazmorras del país se han activado. Yuilan pregunta que cuando comenzaran con la creación de las mazmorras faltantes. Erta responde que, en 2 días, ya que los ángeles necesitan recuperar su maná. Ya en la calle Yuilan pregunta que, ¿por qué volvió a su tamaño pequeño? Erta le responde que así es más fácil ser su ayudante. En el taller Yuilan estaba por iniciar a crear su equipamiento.
Pero Erta lo detiene, diciendo que le dará una recompensa, en la cual ella aumenta la calidad de los materiales que él poseía, obteniendo un agradecimiento y alabanzas de Yuilan, donde comienza a crear su nuevo equipamiento, donde pasa un día, hasta que lo termina, y al final lo bufea. Se lo muestra a Erta muy feliz, ya que tiene una función oculta, que cuando recibe un ataque, saldrán espinas muy afiladas para atacar y protegerlo a la vez, como un puercoespín. Y con los materiales que sobraron se crea un cuchillo y una nueva máscara, para al final probarse todo su equipamiento. Erta le comenta qué cosa puso en la máscara, ya que su presencia se volvió más débil. Ambos giran la cabeza al escuchar sonidos de pelea. Y Erta comenta que lo más seguro es que sea un monstruo. Y ellos salen hacia la ubicación del sonido. Al llegar miran a un jaguar gigante partir un helicóptero por la mitad, y muchos militares atacando, al igual que algunos dominados de bajo nivel, pero sin hacer ningún daño. Yuilan se lanza al monstruo dando un salto, observando cómo este sostiene un tanque con sus garras, el cual suelta al recibir un golpe de la lanza de Yuilan, con este salvando a los dos militares que caían. Ya en el suelo Erta le comenta que su sigilo ya no funciona para el monstruo. Y Yuilan le dice que no hay problema, que es algo que él puede vencer. Los militares y los dominados seguían atacando, pero sin dañar al monstruo. Hasta que un gran rayo lo impacta, el cual fue lanzado por Emperatriz, que se encontraba en un helicóptero y sin su máscara. El monstruo cambia su enfoque a Yuilan, el cual lo ataca. Y él esquiva, hasta que un impacto de la garra lo hace volar, impactando en la frente del monstruo, donde se activa su modo puercoespín, donde el jaguar se enoja, impactándose con varios edificios. Y Yuilan aún en su cabeza lo ataca sin descanso, al igual que los demás dominados, hasta que éste cae. Pero Erta le dice que lo mate de inmediato. A lo que Yuilan confundido pregunta por qué. Erta le responde que el jaguar está evolucionando a monstruo de clase 3. En el monstruo brotan tentáculos que atacan a Yuilan, pero él los corta, pero estos se vuelven a regenerar, por lo cual retrocede. Y otro rayo es lanzado al jaguar, el cual lo impacta, pero se vuelve a regenerar del daño causado. Emperatriz comenta que ella no puede matarlo con su poder actual, pero que puede darle mejoras. Pero que al hacer esto ella se quedara sin maná y quedara indefensa, y que le confiara su vida. Ella salta del helicóptero, comenzando a bufear a Yuilan, comentándole que tiene 3 minutos para matar al jaguar, el cual no pierde el tiempo, y con su lanza imbuida en relámpagos, lanza un gran golpe que impacta en la cabeza del jaguar, matándolo en el instante, el cual le da una gran cantidad de experiencia y un nuevo nivel. Emperatriz se acerca y comenta que si en verdad está muerto. Yuilan le comenta que está muerto, que si no recibió experiencia. A lo que Emperatriz dice que no, ya que no están en un grupo. Y Yuilan dice que no sabía de eso, ya que siempre estuvo solo. El cuerpo del jaguar cae al suelo, reduciendo su tamaño a la mitad, donde Yuilan recibía muchos victorreos de las personas presentes. Mirando el cadáver de jaguar, el cual estaba muy dañado, y no serviría como material para una nueva armadura. Él se acerca para preguntar el porcentaje que cada quien obtendrá del cuerpo del monstruo, el cual era 60% para Yuilan, 20% para Emperatriz, y lo que queda para los demás dominados y militares. Yuilan toma la piedra de maná, lo cual molesta a los demás dominados, ya que es lo más valioso. Erta le pregunta qué cosa hará, contándole cómo su madre le aconsejó que, si un problema no puede ser resuelto con palabras, tendrá que ser por la fuerza, diciendo a los demás que, si la quieren, que la tomen de sus propias manos. Lo cual dejó callados a todos, y sin ninguna queja. Emperatriz se acerca comentando que, si puede separar la piel del hueso, le dará un 20% más, con Yuilan aceptando. Y con los demás dominados y militares acercándose pidiendo lo mismo. A lo que él comenta que lo hará, pero que tomará el 10% del material. Siendo esto escuchado y recibido con muchas quejas. Yuilan les dijo que él era el único que podía hacerlo, sin dañar el material, con ellos aceptando esto con tristeza. Él estaba por marcharse, hasta que es detenido por Emperatriz, comentándole que quiere formar un grupo con él, ya que él es fuerte como ella, dándole su tarjeta para que lo contacte, y así marchándose. Yuilan miró la tarjeta donde contenida su verdadero nombre de Emperatriz, el cual era Kang Mirae.
Ya en su taller, él trabajaba creando más trampas de mazmorra, con Erta comentado que por qué está tan calmado, ya que los monstruos se vuelven más fuertes y estos pueden llegar a causar una gran catástrofe en el mundo. Con Yurilan contestando que no tiene sentido preocuparse, que él hará lo que esté a su alcance. Erta comenta que la evolución de los monstruos y su fortalecimiento se debió a la trampa de mazmorra, ya que se sintieron amenazados y evolucionaron más rápido. Ya que en la mazmorra su fortalecimiento es más lento, ya que no luchan entre ellos, solo se devoran y aparean, creando nuevas especies, pero que el fortalecimiento es lento. Pero que esto es necesario, ya que, si no, ellos se comerían a los humanos para fortalecerse. Con Yurilan muy feliz de poder crear nuevas trampas y equipamiento. Con Erta reflexionando que Yurilan estuvo la mayor parte del tiempo solo, lo cual lo lleva a tener hambre de nuevas estimulaciones y conocimiento. Con ella diciéndole con una sonrisa que se vuelva más fuerte. Ya en la noche después de completar las trampas de mazmorras, se realizó el mismo proceso con los ángeles y al terminarlo, los ángeles fueron a diferentes partes del mundo para instalarlas. Con Yurilan y Erta mirando su partida. Y al final ambos marchándose para descansar. Después de un largo día.